cabo este tema porque es de mucha importancia y bueno, no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a seguir con el tema, ¿les parece, hermanas y hermanos? Porque el poder de lo alto es capaz de hacer todo lo necesario para que se escuche la buena noticia. Y este mensaje es fundamental para ti y para mí. Así que nos vamos a llenar de alegría y vamos a continuar con nuestro programa. ¿Les parece? Les comentaba que estamos en el curso Camino de Santidad. Y en este proceso de camino de santidad es fundamental que reconozcamos que es la unión de mi fragilidad. Yo debo reconocer mi fragilidad. Yo debo identificar mi fragilidad. Yo debo identificar eso que me cuesta superar, que no logro cambiar. Y cuando yo con humildad reconozco esa fragilidad, y le clamo al Señor a través de la oración, a través de los sacramentos, que venga Él a llenarme de su gracia. Cuando la gracia de Dios se une con mi fragilidad, empezamos a caminar en santidad. Y eso es algo que el Papa Francisco, bendito sea el Señor por el Papa que nos dio, que nos permitió tener. Él nos dice en Gaudate et Exsultate, llamados a la santidad número 34, exactamente eso, la unidad de la fragilidad con su gracia me permite caminar en santidad. Ahora, lo que nosotros vamos a comprender con este tema de poder de lo alto y de aquí a continuación es qué significa, quién me aporta esa gracia, cómo es posible que yo reciba esa gracia. Por eso el tema que vamos a empezar a compartir hoy es poder de lo alto. A partir del domingo de la resurrección, nosotros tenemos 50 días de Pascua. Esto lo que significa es que hay 50 días de preparación para recibir al poder de lo alto. Nosotros ya lo tenemos, no es que lo vayamos a volver a recibir porque se fue, porque se espantó, no, esto no es así. Pero con este tema van a ir comprendiendo qué significa poder de lo alto, por qué se le llama poder de lo alto, por qué con el poder de lo alto somos capaces de vivir la vida para la cual fuimos creados. Una vida en plenitud y una vida en santidad. Así que empecemos con esto. Hay un obispo ortodoxo que en una reunión ecuménica expresó esto del Espíritu Santo y nos dice, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad, una dominación. La misión, una propaganda. El culto, una simple vocación. La vida cristiana, una moral de esclavos. Yo les comentaba a ustedes en el programa anterior, Viviendo como Resucitados, que hoy el mundo está viviendo una crisis de identidad porque dejó a Jesucristo muerto y al Espíritu Santo desaparecido. Y entonces la realidad que se vive hoy en día es esto. El Evangelio es una letra muerta, está pasado de moda. La Iglesia simplemente es una organización que definitivamente algún beneficio tiene y no es el espiritual. La autoridad, toda la autoridad es simplemente un deseo de dominar, como sucede en la política y en el mundo. La misión es únicamente hacer propaganda para algo, un culto que nos conviene, y la vida cristiana es una moral de esclavos. No hagan, no roben, no mientan, no maten, no. Sin el Espíritu Santo. Miren qué verdad más maravillosa. Ahora, con el Espíritu Santo, el cosmos se levanta y gime en el parto del reino. Miren qué belleza, qué significa esto. El cosmos, el orden se levanta y nace
se da a luz el reino. El hombre lucha contra la carne. Cristo está presente. El Evangelio es fuerza de vida. La Iglesia, signo de comunión. Trinitaria. La autoridad, servicio liberador. La misión, un Pentecostés. La liturgia, un memorial y anticipación. Un revivir lo que fue y abrir nuestra mirada a lo que será. La vida humana es divinizada. Queridos hermanos, tú y yo estamos creados para compartir la santidad y por lo tanto la divinidad de un Dios que es todopoderoso, que me ha creado a su imagen como semejanza para ser Él en su Trinidad y cada uno de nosotros comunión, uno solo. Por lo tanto, participar de su divinidad, participar de su santidad, participar de su vida bienaventurada y por lo tanto ser portadores de esa luz para todos aquellos que se acercan a nosotros con una necesidad, con un sufrimiento, con algo que no les permita vivir en plenitud. Hoy el mundo se está muriendo en una falta del poder de lo alto y viven realmente así. Y cuando no hay esperanza en algo divino, en ese Dios todopoderoso, y con lo único que cuento es conmigo mismo, lo único que me queda es, como hemos visto en estos últimos días en las noticias, tirarnos de un puente, porque la vida es insoportable. Queridas hermanas y hermanos, entendamos que la vida está hecha para vivirla en comunión con el Dios Todopoderoso, que a pesar de nuestra historia y a pesar de las circunstancias, nos permite vivir una vida sobrenatural. Por esa la importancia de recordarnos, la Iglesia que es madre, nos mete en este proceso de recordar quién es el Espíritu Santo, quién es ese poder de lo alto, cómo yo teniendo el poder de lo alto soy capaz de vivir una vida sobrenatural. ¿Cómo entender entonces al Espíritu Santo? La manera de revelarnos al Espíritu Santo fue usar los elementos más comunes y materiales. El viento, el agua, el fuego, el perfume, el ungüento, el viento que ya lo mencionamos. Dios, para presentar quién es el Espíritu Santo, usó todo aquello que conocemos en nuestro diario vivir. Conocemos el viento, conocemos el agua, conocemos el fuego, conocemos el perfume, el ungüento. Todo eso nos es natural, todo eso nos es conocido y muy conocido. Sabemos cuáles son las propiedades del viento, las propiedades del agua, las propiedades del fuego, las propiedades de la unción, del perfume. Todo eso nos es familiar porque lo hemos experimentado. Y cuando Dios nos revela al Espíritu Santo, lo hace a través de eso que nos puede hablar algo de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, lo que vamos a hacer durante estas enseñanzas es descubrir esas cualidades del Espíritu Santo que me permiten vivir una vida sobrenatural, una vida que da testimonio a aquellos que ya no creen, que dan testimonio a aquellos que piensan que el Evangelio pasó de moda, que es algo retrógrado, que solamente es para ignorantes, que solamente es para los que no tienen la fuerza de sentirse capaces de sobrevivir. Queridos hermanos, yo me siento capaz de sobrevivir, pero con Dios sé que soy capaz de vivir una vida más allá de lo que yo puedo, más allá de lo que yo me esfuerzo, más allá de lo que yo digo, más allá de lo que yo espero, porque Él es el Dios Todopoderoso en mí, tomándome de la mano
para que yo pueda caminar en medio de este mundo lleno de desesperanza y poderles dar una palabra de consuelo, pero también de vida a aquellos que no creen. Y a aquellos que creyendo muchas veces caemos en un hoyo sin fondo, que solo sentimos que seguimos cayendo y que no va a haber lugar donde parar, porque cada vez voy más profundo. Esta es la buena noticia. El poder de lo alto es una manifestación del amor de Dios que nos permite vivir con esperanza y dando esperanza. Y entonces entendemos la acción del Espíritu Santo a través de estos símbolos. Y vamos a ir uno por uno para ir conociendo de tal manera al Espíritu Santo que no tengamos que esperar 50 días, oyen, sino que estos 50 días sean para vivir de tal manera el poder de lo alto que podamos empezar nuestra vida de resucitados, pero en comunión con el poder de lo alto. Así que, en primer lugar, vamos a empezar a estudiar el Espíritu Santo como el viento, como el ruá. Al Espíritu Santo también se le llama el soplo de Dios, el ruá de Dios, el viento. Ruá significa viento, el soplo. Y el viento puede entender a nivel espiritual desde dos puntos, desde el viento exterior y desde el viento interior. El viento exterior es el que sopla con fuerza. El día de Pascua Jesús sopló y vino el Espíritu Santo. Y dice que vino como una ráfaga de viento, donde todo mundo experimentó la presencia del Espíritu Santo a través de una ráfaga de viento poderosa. En Pentecostés vino el Espíritu Santo en fuerte viento. Este viento exterior simboliza la fuerza de Dios, el poder de lo alto. En la naturaleza no hay nada que pueda sacudir al océano que no sea el viento. Entonces, vayamos nosotros a la experiencia que tenemos con el viento. El océano es inmenso, es infinito, es inagotable, es inalcanzable. Pero cuando ese océano se choca con el viento y el viento impetuoso sopla sobre el océano, es capaz de hacer que el océano entre en un movimiento tal que se despierte algo inmenso, algo espantoso, algo tenebroso, que las olas lleguen a alturas inconcebibles y que todo lo que está en ese océano sea afectado. Poder de lo alto, el capaz de sacudir con el viento cualquier cosa que se sienta estable, cualquier cosa que se sienta duradera, inalcanzable, todopoderosa. El viento es capaz de mover, de arrancar de raíz, de renovar, de restaurar. Representa la fuerza irresistible de la naturaleza. Por eso representa al Espíritu Santo. Queridos hermanos, por eso se le llama el poder de lo alto y se identifica con el viento, ese viento huracanado, ese viento de tormenta, ese viento que sopla y es capaz de arrancar lo que se le pase enfrente. Pero también se identifica con el viento interior, ese ruá, ese soplo de vida, el viento interior que inspiramos y se vuelve algo íntimo para nosotros. Y hagamos ese ejercicio. El hecho de parar un momento y saber que para tener vida necesito inspirar. Y esa inspiración, ese tomar aire, se convierte en algo
íntimo de cada uno de nosotros. No hay nada más íntimo que el aire que permito que entre porque sé que me da vida, porque sé que hace funcionar cada sistema dentro de mi organismo, que cuando ese soplo deja de entrar en mí, yo dejo de funcionar y empiezo a morir, hasta que me quedo completamente inerte y pierdo la vida. ¿Qué significa esto? Que el soplo interior es el que me da vida, es el que me despierta a la vida, porque pone cada uno de mis sistemas, de mis sentidos, de cada uno de los elementos que me conforman en acción. Nada, yo puedo tener todo mi cuerpo perfecto con todo lo que tengo, pero si no tiene soplo de vida, está muerto. Aunque sea perfecto, está muerto. ¿Qué es lo que le pasa a un robot o a una computadora o a una máquina? Puede ser muy moderna, puede estar programada como sea. Vamos a ver en unos pocos años, me imagino yo, un robot que parezca persona, que se toque como persona, que hable como persona, que pueda tomar decisiones más rápidas que una persona, pero no dejará de ser una máquina, porque no está viva. No está vivo. Funciona perfecto, pero no está viva. La única manera de tener vida es a través del soplo que entra en mí, me llena y me hace funcionar como una persona, como un ser viviente, como un ser creado a imagen y semejanza de Dios. El viento interior, símbolo de intimidad y ternura que se vuelve parte de nosotros. Me maravilla, de verdad me emociona, me enternece cómo ese Dios todopoderoso, que cuando habla del viento impetuoso y huracanado, capaz de arrancar lo que sea de donde sea, se puede convertir en ese soplo tan íntimo, en ese soplo de ternura, que es una expresión de la ternura de Dios. Cómo ese Dios todopoderoso, inmenso y omnipotente se puede convertir en un soplo tan delicado que no lastima mi nariz al ser inspirado y que con una suavidad que se vuelve para mí imperceptible, me da vida minuto a minuto. Eso es un milagro, hermanos, y a eso es a lo que se le llama el viento interior a nivel espiritual. Él es a la vez la fuerza de Dios, pero también la ternura de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad, que a través del viento la entendemos desde estos dos puntos: la fuerza de Dios, pero también la ternura de Dios. Eso es el Espíritu Santo, fuerza y ternura de Dios. El Espíritu Santo es el principio de nuestra fuerza, de nuestro coraje, el que nos sustenta en nuestra debilidad, pero a la vez es el compañero en nuestra soledad. Se recuerdan que ya hemos visto en algunos cursos que cuando el Espíritu Santo puso su morada en mí y vino a habitar en mí, vino cargado de dones. Y hay un don que se llama el don de fortaleza. Bueno, y realmente los 7 dones, que son aquellos que me dan coraje, el que nos sustenta en nuestra debilidad. A mí me parece sorprendente cómo al escuchar a algunas personas que se acercan a mí a contarme su historia, yo muchas veces me he puesto a pensar: ¿cómo estaría yo si a mí me hubiera tocado esta realidad? ¿Qué sería de mí
si a mí me tocara vivir esta situación como esposa, como madre, como hija, como hermana, es sorprendente. Y les estoy hablando de personas creyentes que me sorprenden aún más al ver cómo, a pesar de su realidad, dan gloria a Dios y son personas agradecidas por el diario vivir y la manera como son capaces de enfrentar su vida con alegría, con esperanza, con agradecimiento, y ahí lo único que puedo expresar yo es el poder de lo alto, esa fuerza que me llena de coraje. Así que por favor, queridos hermanos y hermanas, yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé la desesperación en la que tú estás. Yo no sé esa situación complicada que te está haciendo flaquear en la fe. Lo único que yo puedo expresarte es que tú, si eres bautizada, si eres bautizado, tienes ese poder de lo alto en ti. Y únicamente hay que pedir que ese poder de lo alto venga a tomar control de tus emociones para tener el coraje, para sustentarte en la debilidad y poder salir adelante. Pero a la vez también es compañero en nuestra soledad. Si tú en esa desesperación te sientes solo, te sientes sola, te sientes agobiado, el Espíritu Santo está allí no para juzgarte, está allí para consolarte, para acompañarte y para después de consolarte y acompañarte, llenarte de esa fuerza que te permite volver a ponerte de pie y empezar una nueva vida. No la continuidad de tu historia, sino que como una nueva criatura. El que crea la intimidad con Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me permite experimentar a ese Dios en mi coraje, en mis emociones, en mi manera de vencer las situaciones difíciles que me tocan, pero a la vez sentir la dulzura de su consuelo, de su compañía, de su presencia. Y luego vamos a mencionar ahora el perfume y el ungüento. Ya vimos el Espíritu Santo que se le entiende como el viento, exterior e interior. Ahora vamos a entender al Espíritu Santo como el perfume, como el ungüento. ¿Para qué sirve un perfume? Un perfume sirve para que nosotros, al pasar, comuniquemos un buen olor, un buen aroma. Principalmente para mí misma, a mí mismo. Yo me echo el perfume y siento un aroma agradable. Pero lo que pasa con el perfume es que cuando tú te lo echas constantemente, dejas de experimentarlo. Ya no huele, ¿les ha pasado? Ustedes tienen el perfume y ustedes dicen, yo como que ya no siento el aroma. Siento cuando me lo echo, pero después estoy tan acostumbrada a este aroma que no lo percibo. Pero cada persona que pasa a tu lado, que se acerca a ti, es capaz de decirte qué sabroso huele. El aroma de su perfume es delicioso. ¿Qué perfume usa? En la medida que el Espíritu Santo se haga íntimo y se haga presente en mí, esto va a empezar a suceder. Que yo tal vez no lo voy a percibir 24 horas al día, pero todas las personas que se acercan a mí van a poder experimentar un aroma distinto, una característica en el aroma que expele mi cuerpo, mi voz, mi mirada, la manera de moverme, que hace que se pueda percibir un aroma agradable. En el Antiguo Testamento se ungía a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes, y esta unción era un consagrar a la persona a Dios. Eran consagrados, o sea, se transformaban para servir. Fíjense, pues se consagraban a Dios, pero eran transformados en servidores
del pueblo de Dios. O sea, no solamente era una unción para que se sintieran ungidos, para que pudieran disfrutar personalmente de la unción, sino que tenían la experiencia de la unción, pero eran ungidos para el servicio de Dios. Por eso es que el Papa Francisco en Gaudate y Exultate nos dice: todo bautizado es misión. No tiene una misión, sino que es misión. ¿Y cuál es la misión? De vayan y compartan el evangelio a donde quiera que vayan, hasta el confín de la tierra. Por eso tiene que ser ese perfume. Donde quiera que yo estoy, yo exhalo ese perfume que es el Espíritu Santo. Y toda mi vida, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de comparte lo que vive en mí, lo que mora en mí, que es su presencia. El Mesías, ¿qué significa ungido? Mesías y Cristo, Cristo es en griego, pero Mesías y Cristo significa exactamente lo mismo, solo que Mesías está en hebreo y Cristo, que viene de Christos, está en griego, pero las dos palabras significan exactamente lo mismo, el ungido. Entonces, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, que significa estaban esperando al que era ungido, al que iba a ser profeta, rey y sacerdote. Y era exactamente el Christos, el Cristo. Por lo tanto, Cristo Jesús es el ungido como profeta, rey y sacerdote. Él es el ungido. Cuando Cristo vino, fue ungido en el Jordán. En el momento que Jesús entra al Jordán y se abren los cielos y desciende sobre él el Espíritu Santo, Cristo queda ungido. Y él mismo expresa: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido. El Espíritu Santo está en mí porque me ha ungido. Queridas hermanas y hermanos, si tú eres bautizada, en el momento de tu bautismo, el Espíritu Santo cayó sobre ti y recibiste la unción. Por lo tanto, tú eres una persona ungida. A mí me ha pasado muchas veces en algunas comunidades a donde voy que me dicen: hermana, qué unción, hoy habló con unción. Quiero comentarles que esto debería ser nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque estamos ungidos. Y entonces nuestra manera de ser debería de ser ungida. Cada cosa que yo hago, cada cosa que yo expreso, de la manera como yo actúo, debería de ser en unción, con unción, porque yo estoy ungida. Y entonces la unción es algo que es un aceite que en el Antiguo Testamento se entiende como derramaron aceite, por eso les puse esta imagen aquí, derramaron aceite desde la cabeza y el aceite cuando cayó ungió desde la coronilla hasta la punta del pie. O sea, yo si soy una persona ungida, soy una persona embarrada, soy una persona cubierta, soy una persona que estila Espíritu Santo. Eso somos nosotros. Estilamos Espíritu Santo y por lo tanto debemos de provocar ese aroma de Espíritu Santo, no con ungüento material, sino espiritual. Fui ungido profeta, rey y sacerdote. En el momento del bautismo fuimos ungidos con el triple oficio. Nosotros somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes. Y por lo tanto debemos aprender a actuar como reyes, como profetas y como sacerdotes. Porque ese es el triple oficio que se me confirió. Yo soy sacerdote, profeta y rey.
No tenés, hoy va a venir un profeta. Ajá, que habemos varios. Hoy va a venir un sacerdote. Claro, hay un sacerdote ordenado. Sí, a través del sacramento del orden sacerdotal. Pero cada uno de los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Los medios de unción son los sacramentos. El bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos, estos 4 sacramentos son portadores de unción. ¿Qué significa esto? Son portadores del Espíritu Santo. Por lo tanto, la puerta a la unción es el bautismo. Y la plenitud del bautismo, o sea, el bautismo no está plenamente conferido, sino es hasta el sacramento de la confirmación. A la confirmación se le llama la plenitud del bautismo, porque nosotros en el bautismo recibimos los 7 dones como semilla, tenemos este tiempo de preparación en nuestra vida cristiana hasta llegar a cierta edad, donde se nos confirma, donde se nos da el sacramento de la confirmación, y en ese momento del sacramento de la confirmación explota, revientan, florecen, se activan esos 7 dones, porque estoy preparada espiritualmente para que esos revienten y yo pueda empezar a vivirlos con poder y autoridad. Sé de qué se tratan, sé que los tengo y sé cómo usarlos. Y en el momento de la confirmación recibes esa plenitud del poder de lo alto que te permite vivir cada uno de esos dones. Y después, a través del bautismo, confirmación, del orden sacerdotal, porque cuando el sacerdote, esta persona recibe el orden sacerdotal, es ungido, es separado como para Dios y para el servicio del pueblo. Esa es toda su vocación. Su vocación es para Dios y para servir al pueblo. Y después está la unción de los enfermos. Miren, ya no se llama la extrema unción, eso era lo que platicábamos en algún momento. Por favor, tienen a un enfermo delicado, llévenlo o lleven al sacerdote para que le dé la unción de los enfermos. En la antigüedad se llamaba extrema unción porque no existían ni hospitales ni medicamentos que hoy tenemos. Las personas se enfermaban y se morían, entonces se les daba la extrema unción. Pero hoy en día, donde tenemos medicamentos, donde tenemos los hospitales, médicos bastante cerca, entonces lo que se llama es unción de enfermos. Y es indispensable que si tú tienes un enfermo, lleves al sacerdote para que le dé el sacramento de la sanidad interior y física. Unción de los enfermos. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros en nuestra iglesia tenemos el privilegio de que constantemente podemos ir a recibir esta unción. Les voy a explicar también cómo, porque no es que puedas repetir el bautismo o repetir la confirmación o el orden sacerdotal o la unción de enfermos, pero sí lo podemos vivir constantemente, que es a lo que quiero llegar. A través de ellos entramos y participamos de la acción de Cristo y nos volvemos cristianos. ¿Quién es cristiano? ¿Qué significa Cristos? ¿Qué significa Cristo? Ungido. El cristiano es el que participa de la unción de Cristo y por lo tanto tiene el poder y la capacidad de actuar como Cristo. En Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso es que los ungidos debemos ser como Cristo. No son suficientes para experimentar esta gracia de la unción. Escuchen, esto lo dice el cardenal Reiniero Cantalamessa. Haber sido bautizado, haber sido confirmado, porque si te pregunto hace cuánto sucedió esto, posiblemente me digas 40,
30, 20 años. Y entonces dice el cardenal, no es suficiente para experimentar la unción, no es suficiente el recuerdo de lo que sucedió hace 20 o 30 años. Se necesita la unción continua o permanente. Necesitamos una unción continua y permanente para renovar, para recordarnos, para hacernos conscientes de lo que mora en mí, de lo que yo soy capaz de hacer, no por mí, sino por aquel que me habita. Y miren de qué manera lo menciona el cardenal. Dice, es la posibilidad de recibir de nuevo el efecto de la unción sacramental que hemos recibido en el bautismo. Renovar, resucitar esta llama, reavivar esta llama, de manera que todo lo que decimos y hacemos sea algo divino, sea desde la unción. Que tú seas una persona que tus palabras, tu mirada, tus acciones, tus comentarios, tus consejos, sea algo en unidad con el poder de lo alto. Que tú te conviertas en un instrumento que tú y el Espíritu Santo sean capaz de llevar ese olor agradable a donde quiera que van. Y para eso necesitamos una unción permanente, una unción constante. Y aquí decía, me sorprendió muchísimo, fíjense cómo lo menciona él, el cardenal Reiniero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia. Él decía que nosotros debemos aprender a nuestros hermanos separados, a nuestros hermanos evangélicos, porque ellos le dan tanta importancia a la oración de unción del Espíritu Santo, a la oración de la venida del Espíritu Santo, cosa que a nosotros nos hace falta, dice el cardenal. ¿Por qué le dan ellos tanta importancia? Porque ellos no tienen los sacramentos, no tienen una vida sacramental y por lo tanto les surge clamar constantemente por la venida del Espíritu Santo, y es algo que nosotros deberíamos de repetir, dice el cardenal. Porque si nosotros vivimos los sacramentos, o sea, el Espíritu Santo está en nosotros, pero lo contristamos de tal manera que no se nos nota, que nuestra vida no está impactada por el poder de lo alto, porque simplemente lo contristamos, dice San Pablo. No contristen al Espíritu Santo. Que se vuelva parte de ustedes, pero esto lo logramos haciendo esa oración para inflamar ese fuego que mora en mí. Ponerse en oración de manera de recibir una oleada del Espíritu Santo, donde se experimente la fuerza y la dulzura del Espíritu Santo. Cada persona necesita esta experiencia de sentirse ungido. En la oración, para que ésta no sea simplemente un actuar humano, sino también una experiencia de lo divino. Cada vez que nosotros vamos a orar, deberíamos declamar que se convirtiera ese momento en un nuevo Pentecostés, en una experiencia de lo divino, en una experiencia de su unción, para que yo al levantarme de la oración pueda salir ungido o ungida donde quiera que vaya, cualquiera que vaya a ser mi actividad posterior a la oración, que yo salga sintiéndome el viento, pero también el aroma que lleva al Espíritu Santo. Y eso debería de ser algo, es algo necesario en nuestra oración, que nuestra oración no se convierta únicamente en un monólogo de lo que yo le digo a Dios, sino que yo le digo y Él me permite experimentar la unción, la presencia del Espíritu Santo en todo lo que yo soy. Por eso, nuestro clamor, y eso lo dice la palabra de Dios, Señor, dame la unción del Espíritu Santo. Este debe ser nuestro clamor constante. Yo le oí al cardenal Cantalamessa dar algunos testimonios de lo que él había experimentado, y de tal manera me impactó
que ahora es algo que yo hago constantemente. Cuando me invitan a predicar, y más que todo en los momentos donde me siento muy cansada o me siento enferma, aprendí de él cerrar los ojos y decir: ven Espíritu Santo, úngeme, Señor, con tu Espíritu, para que todo lo que salga de mis labios no sea porque me siento bien o por lo mucho que estudié. Claro que eso es necesario, pero ven tú a actuar en mí. Y entonces experimentar cómo al venir el Espíritu Santo sucede algo poderoso. Me pasó en la misión a Estados Unidos. Tuve que ir a dar 3 retiros. Y en el primer retiro, esto fue el día sábado, estaba empezando el primer retiro, me hacían falta 2 todavía. Había muchísimo frío una noche anterior. Yo llegué a las 12 de la noche y pues esa salida, el viento, la lluvia, estaba muy, muy frío. Yo no estoy acostumbrada a eso. Y cuando me desperté el sábado que tenía que empezar el primer retiro, empecé a experimentar un fuerte dolor de garganta y ver cómo iba perdiendo la voz. Y eso fue algo que me asustó. Yo dije: Señor, ¿qué voy a hacer? Tengo 3 retiros y mi garganta no puede más. Yo antes, hace algunos años, tal vez unos 15 años, yo sufría de laringitis y me quedaba totalmente muda por una semana. Y yo dije: Padre, que esto no suceda, por favor. Me puse en oración clamándole que el Espíritu Santo viniera. Mi voz siguió ronca. Paré de hablar. Yo dije: no voy a hablar hasta que me toque la predicación. Les pedí a los hermanos que me tuvieran té de manzanilla y miel constantemente. Y cuando agarré el micrófono para el primer tema, la voz se me despejó totalmente. Y lo pude hacer como que si mi voz no hubiera padecido nada. Pero todo era que terminara el tema e inmediatamente regresaba la ronquera. Y entonces solamente me dediqué a tomar el té con miel y a clamar: Espíritu Santo. Vino el segundo tema y pasó exactamente lo mismo. Se me despejó la voz en su totalidad, logré terminar el tema y solo lo terminé y la ronquera regresó. Y así durante los 4 temas que tuve que dar ese día. Al día siguiente, que me tocaba el segundo retiro, mi voz amaneció completamente recuperada. Entonces, queridos hermanos, que esta sea nuestra oración cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué decir, cuando ya hiciste todo lo que tenías que hacer, decir, ya todo esto, cuando no te sientes con fuerza, ven y clámale al Espíritu Santo. Una oración que siempre es escuchada y respondida inmediatamente. Esto es lo maravilloso. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Queridos hermanos, es una promesa. Si nosotros siendo malos le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cómo es posible que tú pienses que clamas a Dios lo que Dios quiere que tú tengas? Lo que quiere que te haga actuar y vencer y hacerte ponerte de pie y ser el viento y ser el perfume. ¿Cómo piensas que no lo va a responder inmediatamente? ¿Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios quiere que seamos cristianos. Dios quiere que seamos personas ungidas, que actuemos en comunión con el Espíritu Santo en cada actividad de nuestra vida. Cada cosa que hagamos, cada cosa que pensemos, cada cosa que digamos, la manera como miremos, la manera como toquemos, como abracemos, la manera como decidamos, toda sea ungida.
o sea, desde el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, para que tú vayas viendo cómo tu camino de santidad empieza a tener frutos. Amén. Me van a acompañar entonces en esta mañana a inclinar nuestro rostro y a hacer esta bendita oración que nuestra iglesia nos da y la cual deberíamos de nosotros hacer a diario, a cada instante. Apréndansela de memoria, por favor. Cerremos nuestros ojos y digamos entonces: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador a transformar la faz de la tierra. Oh Dios, tú que ilumina los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones, para que gustemos siempre el bien y gocemos de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y le damos gracias al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos permitiste que a pesar de las dificultades del audio, hayamos logrado proclamar tu palabra y hacer recordar a cada uno de tus hijos que son ungidos. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir el tema. Gracias por actuar ungidos y abrirse a la presencia del Espíritu Santo en ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en 8 días. Para invitaciones, por favor, escribir al correo electrónico apostoladodelespiritusanto@gmail.com. Bendiciones.